Hola, hola, bienvenidas a Crochet Moderno. Hoy les traigo el tutorial de esta bonita bolsa. Vean, es una bolsa que se ve muy elegante y muy hermosa. Vamos primero a ver los materiales. Para tejer esta bolsita yo utilicé este hilo de nylon, es de marca La Espiga. Es del número 24, es el más grueso que yo encontré y son 200 gramos o 115 metros. Yo lo tejí con una aguja del número 4, con esta parte del ganchito, el número 4, también tijeras, utilizas estos para las asitas y también argollitas, si es que quieres, pueden ser de estas o redondas o ya las decoraciones a tu gusto. De estas yo compré 3 y de la tercera me gasté muy poquito, entonces fueron pasadito de 2 bolitas de estas las que yo me llevé en mi bolsa. Si le vas a poner un forro a tu bolsa, también vamos a necesitar un pedacito de tela, cinta de medir, tijeras, aguja e hilo y unos cierres. Este cierre grandote es para cerrar la bolsa. Puedes omitir este y también le puedes poner unos brochecitos de presión. Este chiquito es para hacerle una bolsa pequeñita adentro del forro. El tutorial del forro se los voy a subir en otro video para que se suscriban y estén al pendiente, porque ese lo voy a subir en un video aparte para que les sirva también para ponerle forro a cualquier bolsa. De las 3 bolitas a mí me sobró más de media bola, esto es lo que a mí me quedó. Esta tercera bola lo que lo utilicé fue prácticamente toda para el asa, entonces si ustedes le van a poner un asa con una cadena, solo van a necesitar 2 bolitas de estas. O si la van a hacer igual que yo y tienen un sobrante, también aquí en mi canal estaré subiendo un tutorial de un monedero para hacerlo con este sobrante. Y así ya tendrían el juego completo de bolso y monedero. No olviden suscribirse y ahora sí vamos con el paso a paso de la bolsa. Vamos a iniciar nuestra bolsa haciendo un nudito deslizado. Yo siempre dejo una hebra un poquito larga para que no me sea difícil perderla y no me vaya a faltar. Entonces hacemos nudito deslizado y vamos a iniciar haciendo 40 cadenas. Este gancho parece que es muy chico para este hilo, que es bastante grueso, pero es necesario que sea así para que la bolsa quede apretadita y que quede más firme, que no se vaya a hacer tan aguadita. Entonces con esa firmeza le podemos dar mejor forma. Así tejemos 40 cadenas. Una vez tejemos ya nuestras 40 cadenitas, esta última que hicimos, esta nos la vamos a saltar, la número 40, y a partir de esta vamos a empezar a tejer un punto bajo. Lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer acá en la hebrita de atrás, en estas, aquí. Entonces nos saltamos la última y aquí encajamos nuestra aguja y hacemos un punto bajo. Y así nos vamos a ir por cada una de las cadenitas. Vean, acá está, y en esta partecita de atrás, así. Uy, perdón. Como les digo, este hilo es un poquito duro y difícil de tejer, pero vale la pena porque la bolsita queda muy firme. Ya llevamos 2 y de nuevo aquí solo en la hebrita de atrás. Y sería nuestro tercer punto bajo. Y así vamos a hacer todo y al final vamos a terminar con 39 puntos bajos. Hicimos 40 cadenas, nos saltamos una, regresamos y tendremos 39 puntos bajos. Una vez que ya completaron los puntos bajos, se teje por la hebrita de atrás, porque vean, así quedan las 2 hebritas y se ve parejito de este lado, al igual que de este, y se ve más elegante y más bonito. Entonces al terminar aquí vamos a hacer una cadena, giramos y vamos a regresar igual, puro punto bajo, así, puro punto bajo normal. Y vamos a realizar de nuevo los 39 puntos en punto bajo y vamos a repetir este proceso hasta que tengamos 5 vueltas. Esta que hicimos es la primera, esta que venimos haciendo sería la segunda y vamos a tejer así hasta que tengamos 5 vueltas. Cuando ya completamos nuestras 5 vueltas, vean que es una tirita ya gruesecita, vamos a hacer una vuelta más, pero esta vez va a ser de puro punto alto. Vamos a hacer 2 cadenas para levantar el tejido, 2,
giramos, tomamos lazada y en este primer punto, aquí vamos a hacer el primer punto alto. Esas 2 cadenas no van a contar, esas van a quedar como parte de este mismo punto alto, aquí. Y estas 2 hebritas que quedan acá arriba, estas serán las del último punto, aquí. Y estos 2 contarán así como un solo punto. Y continuamos con punto alto. Vamos a llenar de punto alto todo hasta esta orilla. Listo, una vez que ya tienen su vuelta de puro punto alto, aquí ya la terminé, vamos a hacer una cadena y vamos a regresar con una vuelta de puro punto bajo. Y ya enseguida les voy a mostrar el motivo que vamos a seguir para terminar la bolsa. Entonces primero hagamos esta vuelta de punto bajo, así hasta que lleguen a esta orilla. Bien, cuando ya finalizas tu otra vuelta de punto bajo, vamos a iniciar de nuevo con un punto alto como iniciamos acá en la de puntos altos, que sería hacer solo 2 cadenas para levantar el tejido, que no van a contar, y aquí mismo en donde va el primer punto, ahí tejemos un primer punto alto. Y ya esto es básicamente lo que se va a repetir. Después de este vamos a hacer doble lazada y vamos a tomar el punto alto que sigue. A ver, aquí tenemos las 2 cadenas y el punto alto de la vuelta que hicimos anteriormente de puntos altos. Aquí está la vuelta de puntos bajos, ok. Entonces, si este es el primer punto, vamos a tomar acá el segundo que sigue este como relieve por la parte de atrás, así teniendo 2 lazadas para hacer un doble punto alto. Agarramos el hilo y empezamos a tejer. Sacamos los primeros 2, después los otros 2 que siguen. A ver, permíteme, así, y al finalizar acá los últimos 2 y quedaría un punto doble alto en relieve por el punto de acá, el punto alto de acá. Después lazada normal y hacemos un punto alto. Si ven en la vuelta de puntos bajos, el siguiente punto alto es este, el cual nos vamos a saltar porque este se supone que ya está tejido por el punto en relieve. Entonces el punto alto que sigue lo vamos a hacer aquí, en este de acá, y ese va a ser un punto alto normal, así. Después volvemos a repetir este punto alto en relieve, es tomar doble lazada, este punto sigue acá, este no lo vamos a saltar y vamos a pasar al que sigue, así, lo agarramos por detrás, jalamos el hilo, así, y hacemos el punto. Primero pasamos estas 2, después estas 2 de acá y al final estas últimas 2, y ya queda otro punto en relieve. Acá nos vamos a saltar aquí el que sigue porque ya quedó tejido por encima, que es este, y vamos a hacer el punto alto acá en este que sigue de acá, y así vamos a repetir la vuelta hasta llegar al final. Uno doble alto en relieve desde abajo, tomando desde el punto alto que hicimos en esta vuelta, así, y el otro punto alto normal, así hasta finalizar de este lado. Una vez que ya completaste toda tu vuelta con relieve, punto normal, relieve, normal, así el último punto alto que hiciste debió de ser un punto normal, el anterior uno en relieve y ya el mero último uno normal. Entonces hacemos una cadena y vamos a regresar en esta vuelta con punto bajo. Vamos a tejer un punto en cada punto y vamos a hacer todo de puntos bajos hasta llegar a esta orilla. Cuando ya completas tu vuelta de puntos bajos, ahora sí de nuevo vamos a repetir lo de la vuelta de puntos en relieve. Hacemos 2 cadenas
y el primer punto alto lo hacemos ahí inmediatamente, aquí en este huequito de aquí, y este sería nuestro primer punto alto, que el primero, ya saben, es un punto alto normal. Después tomamos doble lazada y el mismo punto que hicimos en relieve en la vuelta de puntos de acá, ese es el mismo que vamos a tomar en relieve esta vez para hacer nuestra vuelta. Pasamos las primeras dos, las otras dos y las últimas dos del final. Tomamos lazada, nos saltamos este que es donde va este punto en relieve, este lo tapa este, y tejemos acá en el que sigue un punto alto normal, y ya repetimos otra vez el mismo proceso, un punto doble alto en relieve y un punto alto normal. Los puntos doble altos en relieve van a ir quedando en una sola fila, de modo que van a ser algo así como relieves aquí, aquí y aquí, y en medio van a quedar como canalitos. Y al tejer hacia acá hacemos lo que es la vuelta de punto alto normal y en relieve, y para regresar una de puntos bajos. Así vamos a repetir todo este proceso hasta que tengamos 20 vueltas de puntos relieves. Aquí tenemos una, dos, y así vamos a seguir hasta obtener las 20 vueltas. Una vez que completas ya tus 20 vueltas en punto relieve, vean como les digo que quedan relieves y acá queda como hundido, así como un canalito, y otra vez relieve, y así se ven las tiritas. Entonces, de larga, de aquí hasta aquí me mide a mí exactamente 38 centímetros. Y como les digo, son 20 vueltas del punto que va en relieve. Ya cuando llegamos aquí, vamos a hacer una cadena y toca regresar con punto bajo normal. Entonces hacemos igual los puntos bajos, solo que esta vez ya no habrá más puntos en relieve. Una vez terminemos esta vuelta de puntos bajos, vamos a hacer otra de puntos bajos y así hasta completar 5 vueltas de puntos bajos, para que acá nos quede una terminación igual que acá. Entonces aquí hacemos una de puntos bajos, regresamos otra de puntos bajos y así hasta completar 5 vueltas de puntos bajos igual que aquí. Cuando completas tus 5 vueltas de puntos bajos, que ya te queda el rectángulo así, ves, igual que acá hiciste 5 vueltas de puntos bajos, aquí también 5 de puntos bajos. Vamos a rodear todo nuestro rectángulo, pero por esta parte va a ser con punto deslizado, así que aquí donde terminas, que sea por la parte de enfrente, vas a rodear con punto deslizado cada punto, sin hacer cadena ni nada. Vas a pasar por el primer punto y haces punto deslizado, y así los vas a ir haciendo por todos los puntos deslizado hasta llegar aquí al final. Cuando ya lleguen acá van a hacer su último punto deslizado en estas dos hebritas, así deslizado, hacen una cadena y vamos a hacer punto bajo por toda esta orilla de aquí. En total, desde aquí hasta acá les van a tener que dar 70 puntos bajos. Si hicieron las mismas 20 vueltas, 5 vueltas acá y 5 acá, para rodear van a ser 70 puntos bajos, así que cuenten bien, sería un punto bajo para cada vuelta. Entonces de aquí, en esta primera hebrita, aquí vamos a hacer nuestro punto bajo. Ya saben, después del punto deslizado, cadena, y aquí en esta hebrita hacemos el primer punto bajo. Ahí. Así sería uno, y así vamos a ir rodeando todo. Después esta hebrita de acá, esta de aquí al lado, aquí vamos a meter el segundo punto. Aquí de nuevo se ve la otra hebrita sobresaliente de la vuelta. Así aquí, después de esta, aquí el otro punto va a ir acá de este lado, de nuevo aquí, y vamos a iniciar. En esta parte se ven así dos hebritas que sobresalen. En cada una de estas va a ir un punto bajo y la otra
El otro punto va a ir en esta que queda así como en diagonal. Sería 1, 2, 3. De nuevo, esta que queda como en diagonal 1 y en las dos que sobresalen 2 y 3. Y así nos vamos a ir con punto bajo todo hasta que lleguen aquí a esta orilla. Les digo 70 puntos. Cuando ya tenemos los 70 puntos de todo aquí alrededor, ya completé mis 70, ahora toca hacer por la parte de enfrente y de igual manera que acá, por la parte de enfrente va a ser en punto deslizado. Así que después del último punto bajo acá, hacemos una cadena y en las primeras dos hebritas de acá, aquí encajamos y hacemos el primer punto deslizado. Aquí y continuamos rodeando con punto deslizado toda la vuelta hasta llegar acá. Y una vez que llegues acá, haces lo mismo, una cadena y rodeas con punto bajo toda esta parte hasta que tengas otra vez de este lado 70 puntos y llegues acá a la orilla. Cuando ya llegas al final de rodear esta parte de puntos bajos, ya hicimos aquí el último, cortas tu hebra, la vas a sacar y vamos a terminarlo de forma que se vea estilizada. Entonces para eso vas a meter tu aguja por las primeras dos hebritas de aquí, por estas dos, así de esta manera, de este lado hacia acá, hacia donde tenemos los relieves o la parte de enfrente, y por ahí vas a jalar tu hebra así hasta que pase del otro lado. Una vez ya la pasaste así, es por aquí por donde pasa, vas a meter tu aguja por en medio de esta, así hacia arriba, de esta manera, y tu hebra por aquí la vas a jalar. Y la jalas y aprietas bien y así ya queda una terminación pareja. Acá de este lado vas a meter tu aguja, pero intenta hacerlo con una más pequeña, la metes por aquí, jalas esta hebra y haces un nudito y ya la pierdes. Y ya sería todo, así terminamos este rectángulo. Ahora vamos a hacer las partes de aquí de los lados. Para hacer los lados de la bolsita vamos a iniciar haciendo un nudito deslizado y vamos a hacer 9 cadenas. Una vez que tenga las 9 te vas a saltar la última y de nuevo agarrando solo la hebrita de atrás, esta de aquí, nos vamos a regresar haciendo punto bajo y vamos a hacer 8 puntos bajos, 9 cadenas y nos regresamos en la hebrita de atrás con 8 puntos bajos. Una vez que ya tengas así tus 8 puntos, haces una cadena y regresas de nuevo con punto bajo y de nuevo vas a tener 8 puntos bajos en la segunda vuelta y vamos a repetir todo esto de puntos bajos hasta tener 24 vueltas. Esta que estamos haciendo ya sería la segunda, esta que hicimos hacia acá la primera, esta la segunda y así lo vamos a repetir por 24 vueltas. Cuando ya tienes tus 24 vueltas de punto bajo, vamos a rodear de punto bajo todo alrededor del rectángulo. Entonces vamos a iniciar haciendo una vuelta más para empezar a rodear hacia este lado. Seguimos con los 8 puntos de aquí. Y ya cuando tengas tus 8 puntos hacia acá, vamos a hacer uno más en el último punto. Aquí vamos a hacer uno más para crear esquina. Un punto bajo así y este es para crear esquina. Después vamos a tejer aquí en esta hebrita, esta que sobresale y esta que sobresale aquí que se ve como cruzada. En esta de aquí y en esta de aquí, un punto en cada punto. En esta es la que se ve más hacia afuera, esta y esta que se ve aquí como cruzada. Sería un punto por cada vuelta. Como al final hicimos una vuelta hacia acá, tenemos entonces 25 vueltas. Entonces, cuando gires hacia acá vas a tener que hacer 25 puntos. Cuando ya tengas tus 25 de este lado, de nuevo vamos a tener que hacer uno más en la esquina.
extra para hacer esquina aquí. Y después de ahora sí vamos a empezar con los 8 de este lado. Y de nuevo, cuando llegas a tener 8 aquí, haces uno extra para hacer esquina y vas a hacer otra vez los 25 de este lado. Cuando ya terminen sus 25 puntos, ya va a quedar su rectángulo así, todo rodeado. Cortan esta hebra para hacer el último, que sería la esquina aquí, y una terminación que sea invisible para que no se le vea nudito ni nada. Sacamos la hebra y por acá, por donde tenemos el primer punto, que son estas dos hebritas, vamos a meter la aguja hacia acá, por aquí, por estas dos. Y una vez que ya la metamos, por ahí vamos a sacar la hebra, la jalamos bien, la ajustamos para que quede parejita con esta y con esta, y por esta de acá, por estas dos, por ahí por en medio pasamos la aguja y por ahí jalamos la hebra. Así, la acomodas ya de aquí nada más y ya queda esta, la que acabamos de hacer, y aquí está la primera que hicimos, y así se ve parejito. Y ya de este lado, con una aguja más pequeña, por aquí la insertas, haces un nudito y pierdes la hebra. Igualito a vamos a hacer otro. De estos van a tener que ser dos, exactamente igual, los mismos puntos, vueltas y todo. Cuando ya tengas así tus 3 piezas, tu rectángulo grande y 2 de estos, entonces ahora sí vamos a unir aquí por una orilla, así de esta manera. A búscale el lado derecho, que es donde se ven las 2 hebritas. Acá donde se ve esta atravesada sería el revés, este es el derecho, y el derecho va a quedar hacia afuera, así. De este modo lo vamos a tejer con hilo también y nuestra aguja. Para unir vamos a tomar nuestra hebra con un nudito deslizado que ya tengamos hecho, así, y vamos a empezar a contar. En este lado tenemos aquí nuestras 2 hebritas, que son las de la esquina. Estas las vamos a dejar fuera y de aquí vamos a contar 4, 2, 3, 4, y en la quinta, en esta quinta vamos a agarrar, pero vamos a agarrar solo la cadenita de acá adentro, solo esta. Entonces esta, y de acá, como les digo, al derecho la van a poner, vamos a agarrar la que fue de la esquina, que es esta de aquí, y solo la cadenita de afuera, para que queden así las 2 cadenitas juntas. Y sacamos nuestro nudito deslizado por esas 2 hebras, así, de esta forma. Una vez ya tengas tu aguja acomodada así, por las primeras, vamos a pasar de nuevo por la que sigue, igual solo la de adentro, y de este lado también igual solo la de adentro, así. Vas a jalar la hebra hacia afuera y la vas a pasar por esta también como punto deslizado, así, de esta manera. Y vamos de nuevo por la que sigue, igual solo la de adentro, toca esta, y de este lado esta. Jalamos la hebra por las 2 y la pasamos por esta como nudito deslizado, y así vamos a recorrer todo. Y cuando lleguemos a este lado, igual vamos a girar punto por punto hasta doblar, hasta llegar de este lado. Así es como se tiene que ver cuando ya terminas. Todo giras, das vuelta y llegas hasta acá. Cuando llegas acá al último, de igual manera de este lado es la esquina y de este lado es el quinto punto. De aquí para arriba me quedan 3, 4, y ya que está el de esquina, que esta no se cuenta. Entonces cuando llegas así, cortas la hebra, sacas aquí, y en la última hebrita que metiste de este lado, por aquí vamos a sacar la hebra hacia atrás,
Y de igual manera que has venido perdiendo todas las hebras, así vas a perder esta aquí. Así, para que quede ya aquí derechito el final. Y así como cosiste esta alrededor, vamos a coser esta otra de este lado. Lo mismo. Una vez que ya pegas el otro lado de la bolsa, así es como se ve más o menos. En mi caso yo ya escondí las hebras, todo. Ya nada más queda ponerle el forro y colocar los brochecitos para cerrarla aquí. Así de esta manera, o incluso puedes poner también un cierre en el forro. Para el forro les voy a hacer otro video que estaré subiendo aquí en mi canal, así que suscríbanse, activen las notificaciones para que no se lo pierdan en cuanto lo suba. Y una vez teniendo el forro y todo, nada más vamos a colocar estas argollitas que yo abrí con ayuda de unas pinzas para poder encajarlas aquí en la esquina, así de esta manera de los dos lados, y después igual con la misma ayuda de las pincitas lo cierran bien para que ya no se salga. Y ya de aquí vamos a colgar nuestra asa. También va a depender mucho del tamaño que ustedes la quieran. Así es como quedan. No se pierdan el video del forro porque ese también les va a servir para ponerle forro a cualquier bolsita que hagan. Y después de esto vamos a hacer el asa. Para hacer nuestra asa vamos a utilizar este y nuestro hilo con un nudito deslizado ya hecho. Vamos a pasar nuestro nudito de este lado, así de esta manera, y vamos a hacer una primer cadenita, así, y a partir de aquí vamos a hacer 4 puntos bajos aquí, de esta manera. 1, serían 2, 3 y 4. Vamos a girar hacia este lado y meter la aguja al contrario. No vamos a hacer cadena para subir, vamos a hacer un punto bajo en cada hebrita, pero solo en la hebrita de este lado, en estas. Aquí en la hebrita de aquí, así vamos a hacer 4 puntos bajos. Dos, solo en la hebrita de este lado. Vean, así, la hebrita de este lado nada más. Serían 3 y acá la última. Este sería nuestro cuarto punto. Vamos a dar vuelta y acá en las hebritas que quedaron, las de este lado, aquí, esta, 2, 3 y 4, en estas 4 vamos a hacer un punto bajo. Estas quedan un poquito apretadas, hay que jalar bien para hacer los puntos bajos en estas 4. 1, 2, aquí y aquí. Así, esa es la primera que vamos a atorar y es la más difícil porque es la que queda más apretadita, pero sí se puede. Sacamos y hacemos un punto bajo, sería el primero, este sería el segundo, tercero y aquí tenemos el último. Última hebrita, cuarto punto bajo. En adelante vamos a empezar a tejer en redondo. Aquí está el primer punto que hicimos y nada más que vamos a tomar solo la hebrita de adentro, esta nada más, y vamos a seguir con punto bajo. Después la que sigue, aquí están las dos y tomando solo la de adentro, un punto bajo. Así de esta manera. Después la que sigue, igual solo la de adentro, y vamos a estar haciendo 8 puntos, pero vamos a tejer en espiral, así de esta manera, y se va a ir haciendo nuestra asita redonda. Y así pasamos a la que sigue. Al principio no se nota tanto que es redonda por cómo lo iniciamos a tejer, pero entre más tejes, más le va a ir dando forma. Y ya sabes, solo en la hebrita de adentro
para que vayan quedando estas así por fuera. Así es como se va viendo conforme avanzas. Ve, ya va tomando la forma redonda y como les digo, vamos tejiendo en espiral. Ahora sí se ve, solo por la hebrita de adentro. Antes de que avances mucho, no olvides que por aquí, por el medio y acá al pie del nudito, por este punto vas a sacar tu aguja, por este, el más cercano, y vas a esconder esta hebra por aquí hacia adentro para que no se vea. La jalas muy bien y la escondes. Si no puedes con esta aguja, utiliza una más delgadita para que puedas pasar tu hebra sin problema y se esconda aquí este pedacito aquí hacia adentro. Vamos a tejer esta tan larga como tú la quieras. En mi caso yo la tejí de 1 metro, por lo que estiro un poquito, entonces por si se hace un poquito más grande al colgarle la bolsa, la tejí de 1 metro. Cuando ya tienes el largor de tu asa, mira cómo sí quedó aquí bien escondido el nudito, solo jalando la hebra hacia en medio y ya la hebra quedó por aquí por en medio de la asa. Entonces ya tejí todo mi metro aquí y vamos a utilizar esta para cerrar aquí la bolsa. Para cerrarla la vamos a hacer de esta manera. Pasamos la hebrita hacia este lado y vamos a juntar para que queden 2 puntos, 2 puntos, 2 y 2. Serán 4 parecitos así para poderlo cerrar. Entonces agarramos la hebra así y vamos a pasar acá 2 y por este que es el último así, y también lo vamos a pasar por en medio de este, a ver, así, y por aquí vamos a jalar la hebra hasta acá. Y ya cuando la tengas hasta acá vas a hacer un punto bajo, así jalando la hebra, que quede este por en medio. Y de esta manera vamos a hacer 4 puntos bajos. Vamos por los 2 que siguen, así, sacamos la hebra y por encima hacemos el punto bajo. Por los otros 2 lo mismo, sacamos la hebra, llevamos 3 y acá por los últimos 2 vamos a hacer exactamente lo mismo, así, sacamos y hacemos punto bajo, hacemos un nudito así, cortamos la hebra y la perdemos igual hacia adentro de la asa y ya tenemos nuestra asa lista, así, de esta manera. Así es como ha quedado la bolsita ya una vez terminada, ya con sus brochecitos, todo, su asa puesta, una vez que ya tiene forro también. Recuerden que este está en otro video. A todas las que llegaron hasta aquí, muchas gracias, no se vayan sin suscribirse y nos vemos en otro tutorial.